daros la bienvenida a todos, todas, a esta webinar, eh, en la que vamos a pretender adquirir una concepción general de las fases en las que se divide la gestión de los riesgos de una determinada actividad. Vamos a intentar proponer una herramienta de autodiagnóstico, como decíamos, o de carácter general, para hacer un análisis preliminar de los riesgos medioambientales. Y para terminar, daremos algunos consejos para la gestión de riesgos. En definitiva, lo que vamos a intentar tratar es de desarrollar un autodiagnóstico de los riesgos ambientales en cualquier empresa, en cualquier actividad, con la finalidad de encauzar una adecuada responsabilidad ambiental. Yo sé y soy consciente que en Sudamérica muchos compañeros me indicáis que no tratáis con los análisis de riesgos o la evaluación de riesgos ambientales, o no os implicáis o no estáis implicados laboralmente en un 100%. Por lo que vamos a intentar hacer una pequeña introducción de dónde viene todo este tema de hacer una evaluación, un análisis preliminar, la gestión de riesgos. Partimos de la ISO 14000. La ISO 14000 es un estándar internacional que ya se comenzó a publicar en el 96 y ya hemos llegado a la última actualización de la 14001-2015. La ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que una vez que es una norma que no es obligatoria, pero que muchas empresas lo tienen implantado, donde afecta a todos los aspectos de la gestión de cualquier organización, tanto la responsabilidad ambiental. Nos ayudarán o ayuda a las empresas a tratar asuntos ambientales con el fin de mejorar los comportamientos ambientales y las oportunidades de beneficio económico, que eso ya lo veremos más importante. ¿Podemos solucionar este tema o cómo podría hacer yo? Para ir pasando Vale, las diapositivas. lo estoy solucionando ahora, pero no me deja. Fantástico. Bueno, pues si seguimos con la ISO 14, perdonadme que no podáis ir viendo y a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Los pasos para aplicar la ISO 14000 es muy importante tener una documentación, implantar esa documentación, mantenerla y mejorarla continuamente, de acuerdo con los requisitos de la norma, tal como la última actualización que estábamos mencionando, la 14001-2015, y que es la que va a determinar el cumplimiento de esos requisitos. El principio de la norma, o si viéramos el ciclo, podríamos partir de la política ambiental. La política ambiental es el compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación, muy implicada la alta dirección, con un compromiso por parte de la alta dirección de cumplir con la legislación y reglamentación ambiental aplicable. ¿Qué podemos seguir haciendo? Pues establecer mecanismos de seguimiento y medición de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. La alta dirección lo que tiene que hacer es revisar el sistema de gestión ambiental a intervalos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y eficacia. El periodo cuando se tiene que revisar tiene que ser continuo. Y luego ya, como decíamos, no es, se quieren certificar, las organizaciones se certifican con un organismo nacional acreditado o no se certifican, pero lo importante es una buena, un buen desarrollo de una buena documentación, de una buena implantación y mejora continua. Todo esto tiene beneficios. No es gratis, es decir, a nivel de que las empresas tienen un coste, pero tienen muchos beneficios. A nivel de usuario, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues mejorar la imagen de la empresa, la posición de la empresa en el mercado, controlar y ahorrar materias primas de consumos, disminuir accidentes laborales, incrementar la valoración o el valor patrimonial de dicha empresa, garantizar el cumplimiento de la legislación, evitar multas y sanciones, es decir, que los beneficios que tiene la implantación de la norma son muy importantes.
Vamos a ver la funcionalidad o hemos hablado de que hemos definido la política y los compromisos ambientales por la alta dirección y ahora ya vamos a entrar en la madre del cordero de esta clase, el análisis ambiental. El análisis de riesgos medioambiental va a poner de manifiesto aquellos puntos sensibles o críticos de las instalaciones, permitiendo hacer una adecuada gestión de los riesgos y refleja las potenciales fuentes de peligro, los sucesos iniciadores de posibles accidentes y sus causas. Las metodologías para evitar los riesgos ambientales no difieren de las que se precisan a la hora de estudiar cualquier otro tipo de riesgo. El primer paso consiste en la identificación del riesgo. Muy importante, identificar el riesgo. A continuación, lo que se tiene que ya es hacer la evaluación de su magnitud. Y por último, establecer las medidas de prevención y protección, incluida la financiación del riesgo. Eso en sí engloba lo que es la gestión del riesgo. Son muchas las metodologías que se han desarrollado para realizar análisis de riesgos ambientales, pero ya no son tantas las que abordan el riesgo de una forma completa. No obstante, todas las metodologías deben proporcionar un objetivo común, que es analizar el riesgo de una actividad a partir del peligro asociado a sustancias, procesos, para concluir los resultados que permitan la toma de decisiones posteriores. La identificación preliminar de peligros puede efectuarse con la ayuda de diferentes métodos, por ejemplo, listas de comprobación o safety checklist, que son listas de chequeo de sistemas o procesos. Son técnicas de identificación aplicables para la evaluación de equipos, materiales o procedimientos, siendo adecuadas para evaluar el nivel mínimo de riesgo de un determinado sistema. Al final es una técnica de identificación. Es una guía que permite revisar un proceso e identificar carencias de seguridad o áreas que requieren un estudio más profundo. Por lo tanto, lo que se busca consiste en elaborar una lista de aspectos a comprobar en relación con la seguridad y generalmente ajustar a la norma de forma que sean susceptibles de evaluación posterior. A modo de ejemplo, una industria química, pues lo que realmente interesa es determinar el tipo de la cantidad de sustancia peligrosa almacenada o transportada, procesada, emitida al ambiente, tipo de equipamiento utilizado, identificar aquellos que utilizan condiciones de temperatura y presión extremas, presencia de reactores químicos o biológicos, condiciones de operación. Otro método podría, como hemos dicho, que era reducir accidentes de trabajo. Pues creo, me viene a la cabeza el análisis histórico de accidentes. Este es el que utiliza por los registros de accidentes que han ocurrido en esa industria o en esa empresa o en empresas similares o en procesos comparables. Su ventaja radica en el hecho de que utiliza datos reales sobre accidentes ocurridos. Sin embargo, la información disponible es limitada porque no tenemos acceso realmente a las investigaciones y con detalle de los accidentes ocurridos. Por lo tanto, lo que puede representar es un serio riesgo, ¿no? Es decir, que esta herramienta. Análisis preliminar de riesgo, el PHA, son otro tipo de herramientas, ¿no? Es decir, que hay muchas herramientas. Seguimos con el mismo problema, ¿verdad? No sé cómo salir ni qué hacer. Y me está dando muchísima pena. Hola Bernardo, ¿puedes intentar quitar la presentación y volverla? Es que no me deja, le di a escape, escape, escape y no me deja. No me deja hacer nada. Vale, unos segundos. Vale, Bernardo también. Si puedes poner al control, suprimir y solo cierras la presentación. Ahora, a ver. Y administrador de tareas.
Si le doy a control, suprimir, lo que me sale es bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión, cambiar una contraseña o administrador de tareas. Administrador de tareas. Vale, ya estoy ahí. Y administrador de tareas, vale, está prendido. Ahí la tienes. Microsoft PowerPoint. Y le das Aquí, control, ajá, y cerrar. Finalizar ahora. Ese y finalizar ahora. ¿dónde está a finalizar ahora? Vale, ya lo he visto. Tarea. Vale, ahora volvemos a cerrar y Ah, vale. ya está, ya se ha ido Y te todo. vuelves a abrir. Y ahora tenemos un problema serio. Presentación corporativa. Pues ahora tenemos un problema serio porque la tenía aquí y no sé dónde está guardada. Si te vas otra vez a PowerPoint, puedes abrir cualquiera. A ver, ¿dónde PowerPoint? Bajo. Sí, o mira, tienes una presentación en tu pantalla donde dice presentación corporativa. ¿Vale? Ahí. Listo. A ver si es esta. Ahora te No, no es redirige. esta. No, no es No, esta. no, pero mira, en recuperación de documentos, Ah, tal vez. vale, ya lo he visto, sí. Aquí, Vale, sí, y este es 4 del 12 a las 6:29. Vale. creo que sería el de 1801, que es el actual. Este. Sí, este es. Creo que es el de arriba. Ah, el de arriba, sí, tienes toda la razón del mundo. Recuperar. Preparar. ¿Y por qué no se me abre ahora? Vale, aceptar. Vale, Esta es. ahora si la puedes volver a presentar. Sí, Ah, si o hago así, hago aquí. exacto, y ahora si la puedes Ah, cambiar. ahora sí, qué maravilla. Qué Vale, grandes sois, qué grandes sois. vale, vale. Continúa, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, pues Listo. veíamos cómo partíamos de la ISO 14000 y lo comentábamos, toda la documentación, la mejora, el desarrollo. Luego hablábamos de la estructura típica del sistema de gestión ambiental, donde comentábamos el tema de política, las medidas de manejo, mejoramiento. Los beneficios, ¿no? Que teníamos ahorro de costos, de reputación, participación de personal, mejora continua, de cumplimientos, sistemas integrados. Y lo hablábamos a nivel de usuario, cómo teníamos pues todo el tema de evitar multas, garantizar el cumplimiento de legislación, mejorar la imagen de la empresa y la posición de la empresa en el mercado. Y aquí es donde ya llegábamos, que comentábamos que era lo bueno, ¿no? Es decir, cómo llegamos a un análisis ambiental previo y lo comentábamos, ¿no? Que era poner de manifiesto en un análisis de riesgo ambiental, poner de manifiesto todos los puntos sensibles o críticos de las instalaciones. Hemos hablado y comentado de herramientas de trabajo, de identificación preliminar de peligros con las listas de comprobación, las affected chest leaks, el análisis histórico de accidentes, análisis preliminares de riesgos o PHA. Hemos puesto algún ejemplo y vamos a continuar con la clase, con esta webinar. ¿Cómo debemos de tratar los riesgos ambientales? Lo hemos identificado. Vamos a seguir con la identificación. Una buena forma de entender la gestión de riesgos medioambientales es como una función propia de la empresa a través de la cual se consigue proteger la renta, los activos tangibles, entendiendo como personales y materiales, intangibles, de imagen, prestigio, en definitiva, su valor. ¿Contra qué? Contra posibles pérdidas, fruto de los diferentes riesgos a los cuales está expuesta, de forma que se puede garantizar el que la alcance o alcanzar sus objetivos estratégicos. El objetivo general de la gestión de riesgos medioambientales es conocer los riesgos de una empresa y evaluarlos, con la finalidad de conseguir su minimización
os te estoy mintiendo. Su eliminación, su minimización y control, mediante la toma de decisiones adecuadas, involucrando o teniendo en cuenta la alta dirección, como lo hemos dicho antes, reforzando el compromiso de la organización con la protección del medio ambiente, dando respuestas concretas a situaciones que pueden comprometer la calidad del entorno, causando daño a los recursos materiales. Hablaremos luego de preguntas que nos podemos hacer y hacerla más práctica, para que no sea tan monótona, teórica. Toda actividad tiene asociados determinados riesgos medioambientales. Toda actividad. Este hecho hace necesario el empleo de herramientas y personal específico que permitan obtener información acerca de dichos riesgos, con el fin de lograr esa eliminación o, en su defecto, la minimización. Eso, adicionalmente, dicha gestión posibilita la toma de decisiones apropiadas para la organización, para la empresa gubernamental, en situaciones en las que se puedan ver alterados los estándares de seguridad ambiental deseados. Vamos a pasar a un ciclo de gerencia de riesgos o de gestión de riesgos. El punto 1, que es la valoración de activos. ¿Qué es la valoración de activos? La valoración de activos consiste en conocer la valoración de los bienes que componen una empresa, tanto, hemos dicho, los tangibles, personales, materiales, intangibles, la imagen, el prestigio. En este sentido, será determinante conocer el estado básico en el que se encuentra el medio ambiente colindante con las instalaciones. Para ello, hay que tener en cuenta todas las características del entorno de nuestra instalación que vamos a analizar. Dicho entorno es en el que se encuentra la instalación. Es un factor condicionante crítico, porque en función de los receptores ambientales, tipo de receptores, sensibilidad, la intensidad de los daños será mayor o menor. Además, como entorno, debe integrarse otras variables, como son las instalaciones, infraestructuras y servicios que circundan el recinto, características climatológicas, sociológicas, etcétera. Todo lo que es el interés de abordar el estudio del entorno en el marco de la gestión viene determinado por la posibilidad de producir un daño al medio ambiente, así como por el potencial efecto concatenado o potenciador que pueda darse a partir de un escenario de riesgo, teniendo en cuenta tanto interno como externo. Por ello deben de estudiarse aspectos tales como las características del entorno. ¿Qué vamos a analizar las características del entorno? El medio físico, el clima, la geología, la hidrología, el medio biológico, vegetación, fauna, espacios naturales, medio perceptual, desarrollo socioeconómico. Otro aspecto por las actividades de instalaciones vecinas, la afección potencial a instalaciones vecinas ante escenarios accidentales, riesgo de instalaciones vecinas. Otro, la infraestructura y servicios del entorno, como por ejemplo la infraestructura y suministro, vía de transporte, de agua, de gas, de energía. Es decir, una vez que ya tenemos la valoración del activo, su entorno, se pasa a identificar el riesgo. El punto 2, identificación, que es la fuente del peligro. Si ahí voy deprisa, me queréis preguntar, los compañeros están pendientes, aunque yo no veo el chat, pero ellos me avisarán y me dirán. Así que participemos todos. La identificación consiste en conocer los posibles peligros, así como los activos que pueden verse afectados por la materialización de la situación de riesgo. Lo que tenemos que hacernos aquí es una pregunta. ¿Qué riesgos existen en mi empresa? Y así poder hacer un análisis de riesgo ambiental mental y luego ya, es decir, según voy analizando mi propia empresa. La identificación de peligros preliminar es una fase crucial del proceso del análisis del riesgo medioambiental, ya que aquellos objetos de riesgo que no se hayan identificado en esta fase no los vamos a tener en cuenta para la evaluación posterior. Por eso es muy importante, como decíamos, para tener una buena evaluación, hacer un buen preanálisis de los riesgos. Esta fase
Una vez que ya, posteriormente, para ello es preferible identificar el más mínimo objeto de riesgo, ya que de no existir peligro significativo, siempre se está a tiempo de eliminarlo. Es decir, pero es mejor pasarnos que quedarnos cortos. Es decir, en prevención o somos alarmistas o no nos hemos quedado cortos. Es mejor tener en cuenta el más mínimo, que tengamos un riesgo de 1%, tenerlo localizado. Nunca abandonéis un riesgo por muy pequeño que sea. Para identificar los riesgos, lo que tenemos que contestarnos es esa pregunta. Hemos dicho antes, pues la primera pregunta, ¿qué riesgos existen en mi empresa? Pues ahora es desarrollar esa pregunta. ¿Existe alguna fuente de peligro? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir dicho daño? Son preguntas que nos tenemos que hacer cualquier técnico de medio ambiente, cualquier técnico o persona capacitada como para poder desarrollar esta actividad. Tenemos que hacernos todas las preguntas. A la vez es conveniente implicar a todo el personal de la instalación, que dispone de un conocimiento específico de las instalaciones o de la actividad, por lo que podemos crear grupos de trabajo, donde esté el responsable de producción, el jefe de mantenimiento, el técnico de prevención, el consejero de seguridad. Es decir, incluso a trabajadores que sean nuestros ojos, que sean nuestros boca para trasladar ciertos mensajes. La responsabilidad no solo recae sobre la alta dirección o sobre el consejero o sobre el técnico, no, recae sobre todos y cada uno de nosotros. Las fuentes de peligro de una actividad suelen estar relacionadas con la organización, el ámbito organizativo, la instalación y actividades. En el ámbito organizativo, por eso metemos a los responsables de producción y a los jefes de mantenimiento, porque pueden ocurrir por errores humanos, por sistemas de gestión, procedimientos mal desarrollados, condiciones ambientales, poca formación del personal técnico y auxiliar. A nivel de instalaciones y actividades, pues malas manipulaciones de materia prima o combustibles, generación de diversos productos terminados o indeterminados o intermedios, generación de residuos sólidos, generación de efluentes, deficiente nivel de medidas de seguridad. Es decir, que no solo es de organización, sino que también puede ser personal. Por eso es que esté involucrado todo el personal. Hablábamos de alguna herramienta o chequeo para poder daros un ejemplo. En definitiva, lo que vamos a tratar de detectar con esas preguntas es eliminar o reducir situaciones de riesgos ambientales. El primer paso para abordar la identificación de fuentes de peligro es tener claro el concepto de fuente de peligro en el ámbito de la normativa de responsabilidad medioambiental. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues lo leo literalmente, lo voy a leer. Combinación de sustancias o agentes que tienen potencialidad de causar daños a los recursos naturales contemplados en la normativa de responsabilidad ambiental, junto con el tipo de continente que los mantiene alejados de dichos recursos. Es decir, toda aquella combinación de continente-sustancia cuyas características sean susceptibles de generar un daño medioambiental. Y hemos leído bien, es decir, si queréis lo podemos leer. Combinación de sustancias o agentes que tienen potencialidad de causar daños a los recursos naturales, contemplado en la normativa de responsabilidad ambiental junto con el tipo de continente que lo mantiene alejado de dichos recursos. Es por ello que el primer paso al que nos tenemos que enfrentar en la identificación es el de listarlos, describirlos y tenerlos localizados, por supuesto. Todas aquellas instalaciones que adquieran la condición de continente de sustancias con cantidad y capacidad potencial para generar un daño significativo, en su caso al alcanzar un recurso natural fuera de nuestras instalaciones. Es decir, que tenemos que listarlos, describirlos y localizarlos. ¿Con qué objeto?
de valorar la significancia del daño en el ámbito de la normativa de responsabilidad medioambiental, aconsejando utilizar como criterio para que sea considerada a efecto de identificar y caracterizar la fuente de peligro con cantidades mínimas para cada tipo de sustancia en función de su peligrosidad. Veíamos ejemplos, ¿no?, de que qué cantidad tiene eso, lo lleva muy bien los consejeros que tienen, pues necesito tener 50 kilos de 1.500 kilos de tanto producto químico. Es decir, que es muy importante identificar el carácter de peligrosidad, pudiendo ayudar de las fichas de seguridad de los productos químicos, cuando hablamos de productos químicos, es decir, muy tóxica, pues 50 kilos. Tóxica, explosiva, inflamable, combustible, peligrosa para el medio ambiente, aguas residuales y lodos de depuración. Tenerlo muy bien localizado. Vemos aquí en esta pantalla de la PPT, vemos preguntas o cuestionarios de una autoherramienta que podemos tener. Es hacernos preguntas para identificar las fuentes del peligro y una vez que ya lo tenemos bien definido. Preguntas como las que podemos ver ahí. ¿La instalación de almacenamiento se encuentra sobre una zona pavimentada e impermeabilizada? ¿Se garantiza periódicamente el buen estado de conservación? ¿Los cubiertos de contenedores pueden hacer frente al 100% de las sustancias almacenadas en caso de rotura? ¿Los recipientes y su cierre están concebidos de forma que se evite cualquier pérdida? Fijaros y leer cada una de las preguntas. Nos servirá para hacernos nuestra propia herramienta y nuestra propia guía para ir viendo y detectando esas fuentes de riesgo. Hay procedimientos, tenemos procedimientos de carga y descarga. Hacemos revisiones periódicas de los puntos de soldadura o se tienen sistemas de alerta para detención de fugas y derrames. Es decir, son preguntas que, como decíamos, herramientas que podemos ir haciéndonos nosotros mismos. Yo he puesto a modo de ejemplo. Hay más, ¿no? Es decir, ¿se dispone de materiales absorbentes adecuados para el tipo de vertido? ¿Se han previsto medidas ante riesgos graves e inminentes? ¿Se dispone de sistemas de protección contra contacto eléctrico indirecto o sistemas de protección ineficaz? Es decir, todo preguntas en un almacenamiento de productos químicos, en este caso. Pero también lo hay de procesos, no lo hay solo decíamos, de infraestructuras, sino también de organización, de procesos. ¿Se tienen sistemas de alerta para detención de fugas y derrames? Tenemos procesos desarrollados, diseñados. Pues, ¿se ha maximizado el uso de uniones de las tuberías soldadas? Es decir, que tenemos para reactores, es decir, podemos identificar en procesos para tuberías de trasiego de sustancias químicas no anejas de las instalaciones de almacenamiento. Podemos ver para reactores, intercambiadores o otros equipos susceptibles de provocar accidentes por reacciones químicas no controladas. Para centros de transformación, para hornos, calderas y otros equipos con aportaciones externas de calor. Con carácter general, las zonas de procesos deben cumplir con las medidas de seguridad, pavimentación, protocolos de actuación y buenas prácticas ambientales que se han pretendido identificar en las zonas de almacenamiento. En los procesos de transporte de materias primas y auxiliares al punto de aplicación. Se puede producir accidentes y vuelcos de envase, ocasionando derrames, vertidos, fugas. Fijaros todo lo que hay que desarrollar, como decíamos al principio, de la norma. Documentar, diseñar, analizar, buscar la fuente por muy pequeña que sea. Identificar las fuentes de peligro en situaciones ajenas a nuestras instalaciones también, lo hemos dicho, ¿no? ¿Se están contemplando las posibles afecciones de instalaciones vecinas? ¿Los riesgos de las empresas vecinas? ¿Los riesgos que nosotros podemos provocar a las empresas vecinas? ¿Están nuestras instalaciones principalmente las de almacenamiento preparadas para soportar un terremoto? Fijaros, lo que se pretende es conocer los sucesos que en una instalación o actividad pueden dar lugar a un daño ambiental, a la vez que identificar las fuentes de peligro con la ayuda de un formulario tipo, como el que hemos puesto. Para completar el análisis de dicha información, puede ser conveniente plantearnos los siguientes condicionantes. ¿Qué pasa si?
Son más preguntas que nos podemos hacer. Fijaros que son preguntas continuas para ver problemas con suministros, con materias primas, con condiciones de operación, con instrumentación y control, seguridad eléctrica, protección contra incendios, almacenamiento, manejo de materiales, tratamiento de residuos. Os dejo unos segundos. Hay preguntas importantes como ¿qué pasa si ocurriese un aumento o disminución de la temperatura o presión? Si fallasen los analizadores de gases, ¿qué sucedería si ocurriese un aumento del voltaje de la línea? ¿Y si ocurriese un incendio? ¿O ocurriese un derrame durante la descarga de combustible? Es decir, son preguntas que debemos de hacernos para poder identificar el riesgo. Como lo decíamos, es el paso más importante antes de la evaluación. Volvemos al ciclo de gerencia de riesgos. Hemos visto la valoración de activos, la identificación de riesgos y vamos a pasar ya a la evaluación. En la evaluación, que consiste en el análisis de los peligros identificados, el trabajo previo tan importante que hemos realizado, del más importante diría yo, empleando un criterio que permita evaluarlos, jerarquizarlos en función de su magnitud y decidir qué riesgos son aceptables y cuáles no. ¿Por qué es muy importante la jerarquización? ¿Por qué? Porque tenemos unos presupuestos limitados dentro de las empresas y tenemos que darle esa alta o alto riesgo en el que sea más alto y en el que tengamos que darle ese orden de ejecución para evitar esos riesgos. La dimensión del riesgo depende directamente de la probabilidad de que se materialice o la frecuencia de ocurrencia, multiplicada por la gravedad de las consecuencias del daño que se pueda producir, tal como lo estáis viendo la fórmula ahí. En esta fase no nos vamos a detener, dado que si estáis todos aquí es porque tenéis unos conocimientos mínimos de gestión de medio ambiente y sabéis controlar la evaluación. Pero sí que para mí era muy importante la fase preliminar para tener una buena evaluación. En la eliminación o reducción del riesgo, una vez que tenemos identificados y controlados los potenciales riesgos de nuestra empresa y estudiadas las medidas de prevención y mitigación, resulta indispensable analizar y establecer una serie de pautas encaminadas a la minimización o eliminación del riesgo o transferencia del riesgo, como veremos ahora. El análisis de riesgos y su evaluación no es un fin en sí mismo, tenedlo en cuenta, sino solo una fase inicial del proceso de gestión de riesgo. De ahí la necesidad de realizar un plan estratégico de la gestión del riesgo. El proceso de gestión incluye a su vez otras opciones, como son eliminación del riesgo, reducción y control del riesgo, transferencia técnica del riesgo y financiación del riesgo. La vamos a desarrollar, no os preocupéis, viéndolas tranquilamente. Eliminación del riesgo. Algunos consejos de gestión de riesgo ambiental para la eliminación del riesgo. ¿Qué podemos hacer? Pues todas las cosas que se os ocurran. Yo, por ejemplo, entre ellas, puedo eliminar o sustituir las partes del proceso que potencialmente tengan mayor riesgo. Sustituir sustancias por otras menos peligrosas o de menor riesgo ambiental. Es decir, si tengo productos químicos inflamables, por intentar reducirlos o eliminarlos y obtener el mismo producto no inflamable. Ver las fichas de seguridad, ver diferentes proveedores. Mantener redes separativas de aguas residuales. Emplear sistemas de distribución aéreos para las sustancias peligrosas en lugar de subterráneos. Es decir, que son ejemplos que estos son evaluar los riesgos asociados al transporte dentro de las instalaciones, realizando un proceso mediante tuberías, mecanismos de elevación mecánica, sistemas de dosificación neumática. Y hay muchísimas consejos para poder eliminar el riesgo. En caso de que esto fallara, de que no pudiéramos eliminarlo por la causa que sea, lo que tenemos que intentar es reducirlo al mínimo y controlar el riesgo. Pues, ¿cómo?
garantizando la impermeabilización de pavimentos, colocar cubetos de contención, sistemas de recogida, contención de derrames, disponer de sistemas de contención de las aguas contra incendios, realizar periódicamente pruebas de estanqueidad de los depósitos subterráneos, desarrollar planes de mantenimiento preventivo, evitar el traslado manual de sustancias, fomentar el empleo de portabidones, formar y sensibilizar al personal. Muy, muy, muy importante. Si no tenemos un cambio comportamental, un cambio conductual del personal que está trabajando dentro de las instalaciones y que sea responsable con el medio ambiente, en el que nosotros le hemos transmitido esa importancia, no solo por obligatoriedad, sino por la implicación desde la alta dirección hasta el mínimo operario. Cualquier operario tiene que estar implicado y tenemos que formarlo y sensibilizarlo. ¿Qué más podemos hacer para minimizarlo o reducirlo? Yo qué sé, identificar las zonas para la colocación de material absorbente para actuar ante derrames, señalizar esas zonas y realizar revisiones periódicas. También hablábamos de transferencia técnica del riesgo. La transferencia, ¿qué podemos hacer? Es decir, cuando nosotros no podemos es transferirlo. Pues externalizar partes del proceso, regeneración de ácidos, externalizar el suministro y transporte de sustancias o mercancías peligrosas, financiación del riesgo, contratar un seguro de responsabilidad medioambiental, disponer de una reserva técnica en la empresa, realizar auditoría de riesgo de identificar los agentes interesados, crear y formar equipos de actuación, realizar simulacros de crisis. Es decir, cuando no podemos ni siquiera minimizarlo, lo que tenemos que intentar es transferirlo, externalizarlo, contratando avales. Es decir, que podemos hacer, veis ahí lo que hablábamos, ¿no? Eliminación del riesgo, reducción y control del riesgo, transferencia técnica del riesgo. Ya pasaríamos no me quiero ya alargar mucho, llevo 45 minutos y es viernes, seguro que estáis cansados de toda la semana. Pero hay estudios, instrumentos de evaluaciones medioambientales una vez que ya tengamos bien detectados nuestros riesgos. Estudios de impacto preliminares, parciales, estudios de línea de base o diagnóstico socioambiental, ambiental detallado, es decir, que son muy desarrolladas. La evaluación ambiental es más efectiva cuando están, lo que hemos dicho, ¿no? Están bien identificados, bien divulgados desde el inicio de la preparación de la evaluación. Si no, la evaluación, creerme que no va a funcionar. Luego ya podemos verificar o hacer un diagnóstico medioambiental con el grado de cumplimiento de la legislación vigente. Es decir, ya veíamos que teníamos ciertos beneficios. ¿Os acordáis al principio de la webinar que lo comentábamos? Pues tener los riesgos detectados, evaluar los efectos medioambientales, ya no solo los riesgos, sino los efectos, las consecuencias que pueden derivar. Los exámenes de procesos existentes, muy importante, lo hemos comentado, las instrucciones de trabajo, protocolos, procedimientos. Valorar y analizar las mejoras, lo que ha ocurrido, los incidentes anteriores, los accidentes ocurridos y ver cómo hemos mejorado o si hemos implantado las medidas de mejora. Analizar las posibles situaciones de emergencia, con eso que comentábamos o las acciones que hemos intentado transmitir de formar y de realizar simulacros. Ver si existen sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, implantados como sistemas de gestión integrados, la ISO 9001, la ISO 14000, la 45001, la antigua OSA 18000, por si os suena más. Es decir, y así podemos hacer una buena gestión del riesgo, tener una buena evaluación, tener un diagnóstico medioambiental y tener una norma aplicada, saneada y poder seguir trabajando para la mejora del medio ambiente, ya no solo de nuestras instalaciones, sino del nivel global del mundo. Pues lo primero, pediros perdón
por todos los problemas técnicos que hemos tenido, mi problema de bloqueo de pantalla, pero agradeceros vuestra paciencia, vuestro compromiso y espero veros en las próximas webinars y desarrollar y tener una buena implicación desde vosotros, tener una buena concienciación de todo el peligro que conlleva fijaros ahora con el tema del COVID, las mascarillas, todas las capas de plástico que tienen y están tirándose al mar, tardan muchísimos años en su degradación. Entonces, el tener un buen compromiso con el medio ambiente es parte de todos. Os deseo un buen fin de semana y daros las gracias por todo. Que paséis un buen día. No, bueno, perdonadme, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme, pero no lo puedo leer. Si mis compañeros me pueden decir, yo lo veo y os contesto. Hola Bernardo, sí, bueno, muchas gracias por tu presentación. Estamos viendo que varios de los conectados nos están haciendo algunas consultas. Te puedo leer algunas. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Amanda, Ajá. donde nos señala esa identificación de activos no deberían estar en la primera fase de valoración de activos. Sí, dentro de la gestión del riesgo es el primer punto que hemos visto. ¿Os acordáis del ciclo? Ay, ¿cómo puedo ir yo aquí? Ahí, valoración de activos. Dentro del ciclo de gestión de riesgo es lo primero que tenemos que analizar. Lo primero, es decir, ¿os acordáis que la valoración de activos consistía en conocer la valoración de los bienes que componen la empresa, tanto los tangibles como los intangibles? ¿Os acordáis que lo hemos comentado? Y en este sentido era determinante conocer el estado básico en el que se encuentra el medio ambiente, tanto dentro de la instalación como el colindante. Es decir, para ello es las características del entorno. Por eso es lo primero que tenemos que hacer. No sé si te he respondido, Amanda. ¿Qué Vale, más perfecto. podemos responder? Y tenemos también la consulta de Luisa, donde nos comenta sobre, creo, un término de interpretación. Nos dice, cubetos es lo mismo que diques de contención. No. Los cubetos son los contenedores. Los diques de contención son cuando tenemos los contenedores en caso de vuelco, no tiene que ir al pavimento, sino tiene que ir a ese dique de contención para que no vuelque al pavimento o vaya a una vía de agua o vaya a ningún otro sitio. Pero el cubeto es los tanques o el depósito. Vale, muchas gracias. También tenemos la pregunta de Dante, que nos comenta, para evaluar la crítica del riesgo, ¿qué criterios de probabilidad e impacto utilizamos para la evaluación de esta criticidad? Vale, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad y la severidad del daño. Es decir, las veces que ese daño se puede repetir y si en caso de que ocurriera la severidad, el grado de daño, es decir, que puede llegar desde un daño leve a un fallecimiento. Es decir, por eso es muy importante las dos variables, probabilidad y severidad, para esa fórmula de evaluación. Perfecto. También tenemos una de las últimas consultas a cargo de Luis. Nos comenta si es que la identificación de los aspectos ambientales también se utiliza una matriz similar a los temas de seguridad y salud ocupacional. Sí, por supuesto, puedes utilizar matrices. Es decir, de hecho tenemos en ALDE webinar que hace indicación o referencia, lo podéis buscar en YouTube o en la plataforma de ALDE para ver que existen las matrices, podemos utilizar iguales. Y es muy importante tenerlo bien en una matriz de riesgos localizado, controlado, y para poder gestionarlo, buscar responsables, buscar costes, igual que en la matriz de seguridad y salud en el trabajo, que es donde tú detectas un riesgo, buscas la causa o el origen, buscas la acción de mejora, la persona responsable que va a hacerse cargo de corregir o eliminar ese riesgo, el coste que supone y el plazo de ejecución y la persona responsable de la verificación de la misma. Sí, pues igual podemos hacer la detención de los riesgos medioambientales. Igual.
Bueno, y finalmente tenemos también la consulta de Luis, discúlpame, la consulta de Luis, donde nos dice si es que es necesario, cuál sería una definición estandarizada de riesgo ambiental. Eso a nivel de riesgo lo hemos definido antes, ¿eh? No sé si lo había escuchado lo que era en sí, pero el concepto de riesgo lo podemos ver en la ISO 31000, lo podemos también apreciar en la ISO 14000, es decir, que son conceptos que, mira, vamos a mirar literalmente, porque hay que ser muy objetivo. Fijaros lo que decíamos antes, que lo hemos definido. El término de riesgo se refiere a la cercanía, la inminencia o la contigüidad de un posible daño. La noción se asocia a la posibilidad de que se produzca un daño ambiental. Por su parte, se vincula al medio ambiente, al entorno, la atmósfera o el aire. Es decir, se refiere a la cercanía o la inminencia o la contigüidad de un posible daño. Eso es riesgo medioambiental y eso es la definición conceptual de una forma objetiva. No, como te lo podía haber dicho, que hubiera sido lo mismo, pero quiero leerla de una forma objetiva según la norma. Pues bueno, yo creo que son las 7 menos 5 y de nuevo daros las gracias y desearos que paséis muy buen fin de semana. Muchas gracias.